En esta hora vamos a tener un estudio que creo que no se habla, no se estudia, no se predica casi nunca o rara vez, pero creo que es de suma importancia, primero porque está en la palabra de Dios, segundo porque quitará toda duda, quitará todo argumentos que se han expresado conforme o en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y creo que nos dará mayor entendimiento en las cosas que están sucediendo, en las cosas que están por venir y en las señales que estamos presenciando. Y tiene que ver con la ley de Dios y la ley de Moisés. Son dos cosas diferentes, es la misma cosa, una ya fue clavada, otra sigue vigente, o las dos están vigentes, o las dos ya concluyeron. Para aquellos que van a escuchar esto en el internet, pues pueden ir a ver el estudio que tuvimos la semana pasada acerca de lo que fue clavado en la cruz, y se van a dar cuenta de que pues ninguna de estas dos fueron clavadas, pero no se los quiero adelantar, quiero para que ellos también vayan y lo estudien. Ahí está en el internet. Pero ¿qué hay con respecto a la ley de Dios, a la ley de Moisés? Es importante saber distinguirlas, cuál es la voluntad de nuestro Padre hacia nosotros. Y vamos a ver primeramente el libro de Josué. Más que un sermón, es un estudio, así que si en el transcurso del estudio hay alguna pregunta, pues expóngala y vamos a tratar de contestarla con un escrito que está. En Josué capítulo 8, versículo 31 y 32, la palabra de Dios nos habla de una ley. Josué capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Elohim y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió ahí sobre una piedra una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué nos dice este versículo? Que hay una ley que se le conocía como la ley de Moisés. Y si nosotros vemos ahora el capítulo 1 del mismo libro, pero vamos a leer ahora el versículo 7. Este es un versículo muy conocido que muchos incluso han desarrollado varios estudios o varios temas hablando de la ley de Dios, pero aquí específicamente habla de una ley. Y dice el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley de quién? ¿De Dios? ¿De la ley de Dios o de la ley de Moisés? Porque dice: solamente haz conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí. Pues sí, Moisés la recibió, pero para que yo la respete. Y esa ley era conocida como la ley de Moisés. ¿Ok? Vamos a ver otros dos versículos para ver la otra ley. Porque la palabra de Dios habla acerca de una ley de Moisés y una ley de Elohim, una ley de Jehová. Y dice Nehemías 8:8:
La ceremonial era la de Moisés, ¿no? Ok. Vamos a verla. Ahorita lo vemos. Nehemías 8:8. Estoy dándoles unos textos para que veamos que hay dos tipos: una ley de Dios, la ley de Elohim, la ley de Adonai, la ley del Padre, la ley de Jehová y la ley de Moisés. Fíjense lo que dice Nehemías 8:8. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Y leían en el libro de la ley de quién. ¿La ley de quién? ¿De Moisés? No. La ley del Padre. La ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí nos está hablando de la ley de quién. Del Padre, la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que la palabra de Dios hace referencia a la ley de Moisés y a la ley de Dios. Vamos a ver otro versículo. Hay muchos versículos con respecto a esto, pero vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 10, un libro antes o dos. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de quién. De Jehová. De Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Otra vez se le menciona que hay una ley de quién, del Padre, del Eterno. Entonces tenemos la ley de Moisés y tenemos la ley de Adonai, la ley del Padre. La pregunta es, ¿son dos diferentes o son igual? ¿Hay diferencia? Una ya concluyó, otra sigue, o las dos están en vigencia, o las dos fueron clavadas, como el mundo evangélico dice que la ley de Moisés y la ley de Dios fueron clavadas en la cruz y que ya no hay que guardarlas, que ya no hay que obedecerlas. Entonces la pregunta es, primeramente, ¿quién es el autor de estas leyes? Dios. ¿Ok? Vamos a verlo. Deuteronomio 4:14. Deuteronomio 4:14. Porque aquí nos muestra de que la ley que se le fue dada a Moisés, se nos dice quién fue el autor de esa ley. Muchos dicen que el autor fue Moisés, pero la palabra dice todo lo contrario, que no fue Moisés, sino que fue el mismo Padre, el mismo Dios, el cual le dio la ley a Moisés para que Moisés se la diera a su pueblo. Miren en Deuteronomio 4:14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase, ¿qué cosa? Los estatutos y juicios, para que lo pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Los estatutos y los juicios se encontraban en la ley conocida como la ley de Moisés, pero ahora vemos que es la ley de ¿quién? De nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Moisés era solamente ¿qué? Un instrumento el cual repitió lo que Jehová, lo que el Eterno quería decirles a su pueblo. ¿Estamos? Como en este tiempo diríamos, el reportero. El reportero, es el que reportó. Pero ¿por qué ellos se acostumbraron a decir la ley de Moisés? Ahí vamos a verlo un poquito más adelante con la palabra de Dios. ¿Cómo fue que llegamos a ese punto? Y entonces, ¿cómo ha habido una confusión de lo que dice la palabra de Dios y cómo el enemigo ha tratado de manipular lo que dice la palabra de Dios para confundir al pueblo de Dios? Ahora, Deuteronomio 6:25, ahí mismo, Deuteronomio 6:25.
¿Lo tenemos? Sí. También, ¿quién fue el autor de los 10 mandamientos? Pues lo conocemos, pero aquí dice en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Quién es el que dio los mandamientos? ¿Quién es el que dio los estatutos? ¿Quién es el que dio los decretos? ¿Quién es el que dio las cosas a su pueblo? No fue Moisés, como muchos lo dicen, sino que fue ¿quién? El mismo Padre, Adonai. Él es el creador y Él es el autor y Él es el que se lo dio a su pueblo. ¿De dónde viene entonces, como la hermana pregunta, por qué de dónde viene que se ha hecho una diferencia de la ley de Moisés y de la ley de Dios? Si el mismo autor es el mismo de la ley de Dios y el mismo de la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahorita lo que vamos viendo? Ok. Vamos a ver Números 15. ¿15 qué? Números 15 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Esto, la ley de Moisés conocida y la ley de Jehová, la ley de Dios, del Eterno, era para todos, para los extranjeros, para los gentiles y era para el mismo pueblo de Dios. Era para todos. El diablo ha querido hacer distinción y decir, es que era solamente para los judíos, era solamente para el pueblo de Israel. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice para quiénes eran. Números 15, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación. ¿Y quiénes? Y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. ¿Qué dice? Una misma ley y un mismo ¿qué? Decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. La palabra de Dios declara que la ley de Dios, su ley era para ¿quiénes? Para todos. Para todos. No era solamente para los judíos, sino que era también para ¿qué? Para los extranjeros, y todos tendrían una misma ley, unos mismos decretos, unos mismos estatutos. ¿Estamos? Entonces, él siendo el autor, la palabra de Dios dice que la ley de Moisés, como se le conoce, Moisés fue el instrumento que el Padre usó para declarar el resto de la ley. Y usted va a decir, ¿por qué dice el resto de él? ¿Por qué dije el resto de la ley? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ver Deuteronomio 8:11. Aquí se nos hace una amonestación, un llamado a que no nos olvidemos del Padre, de Adonai, que Él habla a nuestros corazones. ¿Okay? ¿11:8? No, Deuteronomio 8:11. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Los decretos y los estatutos estaban ¿en dónde? En la ley que era conocida como la ley de ¿quién? De Moisés, pero acabamos de ver que el autor de esa ley es ¿quién? El Padre, Adonai, Jehová. Él es el autor. Y por eso dice aquí: no te olvides de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. El perdón, eso es lo que le llaman la ley oral. Ajá, así es. ¿Ok? Ahora,
vayamos nuevamente a Números 29, un libro antes, Números 29, y esta es la base para lo que viene más adelante, porque tenemos que tener en claro que la ley de Moisés, aunque la palabra de Dios dice la ley de Moisés, es la ley de ¿quién? De nuestro Padre. La ley de nuestro Padre, la ley de Jehová. Él es el autor. Moisés fue el instrumento y ahorita vamos a verlo por qué fue el instrumento. Él escogió ser instrumento o fue empujado para ser el instrumento. Empujado, porque no quería. Fíjense lo que dice en Números 29:40. Cuando Moisés fue al pueblo y le dio toda la ley, dice en el 40, y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Nuevamente, todo lo que decía Moisés era conforme a ¿qué? A el Padre. ¿Ok? Una pregunta hasta ahorita. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Está bien, ok. Vamos a ver ahora el libro de Esdras. Está ahí un poquito más adelante. Está después de Segunda de Crónicas. ¿Crónica qué? Esdras. Después de Segunda de Crónicas está Esdras. Y vamos a leer el capítulo 7 y el versículo 6. Y aquí vamos a ver algo interesante. ¿Ok? Quiero que ustedes presten atención a lo que la palabra de Dios nos va a decir. Vamos a leer el versículo 6 y después vamos a leer el versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios y pongan atención, porque quiero ver que ustedes vean la diferencia. Esdras capítulo 7, versículo 6. Quiero que ustedes vean cómo la palabra de Dios, nuestro Adonai, le da y cómo le llama a su ley. Miren el versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de ¿quién? De Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ¿quién? Sobre Esdras. Ahí lo explica claramente. Ahora miren el versículo 9 y 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y el versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir ¿qué cosa? La ley. La ley de Jehová. La ley de Jehová, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Cómo le llama el mismo libro a la ley de Moisés? ¿Mirad? Así dice. ¿Cómo le llama? El 6. ¿A la ley de quién? De Jehová, la ley del Padre. ¿Por qué le llamó lo mismo? Si una se le llamaba la ley de Moisés y la otra la ley de el Padre. Porque era la misma ley del Padre. No había cambio. Porque no había cambio. ¿Por qué? Porque era el mismo autor. Y Esdras era conocido de la ley de Moisés y dice que llegó y entonces empezó a inquirir más de la ley, pero ahora le llama ¿qué? La ley de el Padre, la ley de Dios. Muy interesante. Vamos a ver otro ejemplo. Nehemías, ahí más adelantito. Nehemías 8:1. Si hay alguna pregunta, algún comentario, dígalo. No se quede con la duda, no se quede con la pregunta
Si está quedando claro, seguimos adelante, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, dígalo, para no seguir avanzando, porque este mensaje es Claro. importantísimo, ¿ok? Nehemías 8:1. ¿Lo tenemos? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de ¿quién? De la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Aquí ya dice la ley de Moisés, pero la que Dios les dio. Ahora, pues espérenme, pero vamos a ver ahora, todavía no terminamos, vamos a ver ahora el versículo 8 y 9. Ahora aquí viene Esdras ya con el libro en mano, ¿ok? El pueblo le dijo, traiga la ley de Moisés. Esdras fue, agarró el libro y ahora en el versículo 8, miren lo que sucede. A ver. Y leían en el libro de la ley de ¿quién? De Dios. De Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora vean el 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de ¿qué? De la ley. De la ley. ¿Cuál era la ley? Mira esto. ¿Cuál era la ley? La ley Por fin, ¿era la ley de Moisés o era la ley del La ley Padre? de Dios. Era la ley de Del Dios. Padre. Era la ley de Dios. ¿Y por qué se le llama la ley de Moisés la ley de Dios? Simplemente nomás porque le dijo a Moisés, le dio una orden que la pusiera afuera. Para allá va, para allá va. Porque lo usó a él para darle la ley para que se la diera. Pero notaron aquí, Sí, primero está dijeron, claro. traiga la ley de Moisés. Y en el versículo 8 y 9 dice, pero era la ley de quién? de Dios. De Dios. O sea, la ley de Moisés es la misma ley de Dios. Ah. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Claro. Yo no estoy agregando a la Biblia. No, es lo que dice, claro. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero ahora vamos a ver el 14. El 14. Todavía lo va a reafirmar qué ley es la que Esdras trajo, pero le pidieron la ley de Moisés. Sí, sí. Fíjense el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿De qué fiesta estaba hablando ahí? De los tabernáculos. Miren el versículo 17-18. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque de los 2 días de Josué de Nun hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de ¿qué? De la ley de Dios hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solamente asamblea según el rito. Ahora, aquí nos dice que la ley del Eterno, la ley del Padre, se encontraba la fiesta de los tabernáculos. Amén. Ah, caray, pero si nosotros vamos a Éxodo 20, ¿dónde encontramos la fiesta de los tabernáculos en la ley de Dios? No, yo no la encontraba. ¿Me están siguiendo? Pero aquí dice que, vamos a leerlo otra vez, Leyó Esdras. 17-18. Vamos a leerlo otra vez el 14 para ver el contexto. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Esa es ¿qué? ¿Qué ley era esa? La ley de Moisés, porque él la escribió, ¿verdad? Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esa era la ley de Moisés. Ok. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver el 17.
Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. Ahora vea el versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de ¿quién? De Dios. De Dios. Cada día. ¿Qué leyó? Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. En la ley de Dios no se encuentra la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí dice que en la ley de Dios estaba la fiesta de los tabernáculos. Sí, ahí dice. Aquí dice, yo no estoy agregando Sí, nada. dice. Acá dice las cabañas. Las cabañas. La fiesta de las cabañas. ¿Cómo nosotros explicamos esto? Los que no entienden. Que la ley de Moisés y la ley de Dios Es la misma. Es una. es una. Una sola. No hay para dónde pegar. ¿Sí lo miro? Pues sí, estoy leyéndolo, porque En ningún lugar de los 10 mandamientos vemos la fiesta de tabernáculos mencionada, pero aquí dice que leyó la ley de Dios y concluyó el mandato de guardar la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Recordando en el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Ajá. Ahí eso es lo que él está, para que no se nos olvide. Así que uno trata de, se me olvidó, pero ahí no se le olvida. No, Usted a se ver, acuerda. ¿qué iba a decir? Dígame, ¿Iba a decir algo? hermano. Ah, no, mire que levantó la mano. A ver, no me quiero adelantar. Ajá, ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? sí. ¿Está quedando claro? Está a claro. ver, vuelvan a explicar el 18. Ok. Vamos a leer el 14 nuevamente. Sí. El 14 dice que el pueblo, Que era la ley de Moisés de los tabernáculos. exactamente, porque dice, escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés escribió y esa se le llama la ley de Moisés. Pero en el versículo 17 dice que se juntó toda la congregación y entonces él trajo la ley y dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne, que era la de las cabañas, por 7 días, y en el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Aquí estamos viendo de que él tomó la ley de Moisés y le llamó la ley del Padre, Del la Padre. ley de Dios, La paz. y confirmó la fiesta de las cabañas. En los 10 mandamientos no encontramos la fiesta de las cabañas, pero sí la encontramos en la ley que se le llama la ley de Moisés, porque se encuentra en Levíticos 23, en Números 29. Entonces, como las dos, ya vimos varios textos que la ley de Moisés y la ley del Padre era la misma. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a esa conclusión? Porque mucha gente dice, es que la ley de Dios es eterna, pero la ley de Moisés era temporal. Y esa ya fue clavada en la cruz. Nosotros ya vimos lo que fue clavado en la cruz y los invito a aquellos que van a escuchar esto en el internet que regresen y vean el tema de lo que fue clavado en la cruz. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué ahora se le llama la ley de Moisés, la ley de Jehová? ¿Y por qué no hay una comprensión completa como la tenía el pueblo de Dios, como lo acabamos de leer? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Éxodo 20, cierro. Aquí lo que están mencionando también, de que son las fiestas solemnes de Jehová. En Levítico 23, ahí nos aclara claramente de que estas fiestas son de Jehová. Entonces, si está escribiendo, si les está dando Moisés, o dicen que es la ley de Moisés, o sea, entonces debemos de entenderlo bien de que son las fiestas de Jehová, fiestas solemnes de Jehová. Así es. Ahora, vamos a ahondar un poco más sobre esto.
porque tenemos que tener bien claro lo que es esto de la ley de Moisés y la ley del Padre. Porque de ahí han surgido muchas malas interpretaciones y muchos malos entendidos. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Ok? Y vamos a ver otro ejemplo de esto que acabo de mostrarles en Nehemías. Como la ley de Moisés y la ley de Jehová se menciona como que era una, y había cosas que se mencionaron de esa ley que no están en los mandamientos de Dios. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero fíjense que aquí, después de decir los 10 mandamientos, los 10 mandamientos terminaron en el 17, pero vamos a leer ahora el 18 y 19. Fíjense lo que sucedió. ¿Lo tenemos? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron ¿de qué? De lejos. Ahora fíjense el 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué fue lo que el pueblo le dijo a Moisés? Que no querían oír la voz de Dios. No querían escuchar. Que ellos no querían escuchar. Dijeron: espérate, que mejor que Jehová, que el Eterno, se pare y mejor ve tú y habla con él, y después vienes y nos dices qué es lo que Jehová nos quiere decir. Porque si seguimos escuchando la voz de Jehová, ¿vamos a qué? A morir. A morir. O sea, ellos pararon a Dios y le dijeron: ya no nos hables a nosotros, háblale a Moisés. ¿Lo estamos viendo? Sí. Ajá. Ahora vamos a ver en Deuteronomio, vamos a ver un poquito más sobre esto. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio. 5, 6, 5 qué? 5 del 1 al 5. O sea, el pueblo no quería escuchar la voz de el Padre. Y dijeron: mejor ve tú y habla con él, y después vienes y nos dices. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de ¿quién? Del Padre, de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Moisés al pueblo? Es que ustedes callaron a Dios. Exacto. Y ustedes me mandaron a mí, en vez de que Dios siguiera declarando su ley, ustedes lo pararon y me mandaron a mí. Y yo estaba entre ustedes y ahora yo estoy entre ustedes y Dios, el Padre. ¿Por qué? Porque ustedes no quisieron escuchar. O sea, si ellos no hubieran dicho: no, ya no nos hables, mejor háblale a Moisés, ¿qué hubiera pasado con todos los estatutos y los decretos? Jehová los hubiera declarado ahí en el monte Horeb. ¿Cierto? Sí. Y si ustedes vean ahí desde del 6 al 21 habla de los mandamientos. Pero fíjese ahora el 22 de ese mismo capítulo, Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. El pueblo cayó al Padre. Dijeron: ya no nos hables, mejor te mandamos a nuestro mensajero. Él va a traer las palabras porque nos da miedo escuchar. ¿Cuántas veces
hoy día existe la misma reacción. El pueblo tiene miedo de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿por qué tienen miedo? Porque están viviendo en qué? No quieren hacer lo que Dios Porque no quieren hacer lo que Dios dice. El propósito de Dios no era darle toda su ley y sus estatutos y sus decretos, dar la ley y los estatutos y los decretos a Moisés. El propósito de él era declararlo, pero aquí Moisés dijo, pero vosotros no quisieron escuchar a Dios, por eso me mandaron a mí como mensajero. Si él no hubiera ido como mensajero, ¿qué hubiera hecho el Padre? Hubiera dicho todo, por su propia voz. ¿Lo estamos viendo? Quería hablarles a él completamente de la ley para que tuvieran un compromiso directo con él. Ahí ya no tenían el compromiso, Dios no quisieron escuchar, se perdieron la oportunidad y miren lo que pasó con el pueblo. Y ahora miren lo que está pasando por no escuchar su palabra. Por no querer escuchar su palabra. Miren ahí el 23 al 26. Dice, del mismo. Vamos a leer el 23 al 26. Y no lo pierdan porque vamos a leer otros ahí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Pero fíjese lo que dijo el 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? O sea, ellos pensaron que si seguían escuchando la voz del Padre iban a morir. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos. Mire el 26. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? O sea, ¿qué es lo que pasó el pueblo de Dios? O sea, el pueblo de Israel dijo, no queremos oír porque vamos a morir. O sea, pararon. Dijeron, en pocas palabras le dijeron al Padre, cállate, te vamos a mandar un mensajero para que hables tú a través de él. No queremos escuchar. Fíjense qué gran pecado hizo el pueblo. Estaba orando con la gente. Ahí estaba orando el Satanás. ¿Por qué? Porque quería confundir sus mentes. Y las ha confundido por tanto tiempo en que hace una separación de la ley de Moisés a la ley de Jehová, la ley del Padre, que viene siendo la misma. Cuando el pueblo dijo, para, no nos hables, te vamos a mandar a alguien para que tú le hables. Oiga, qué cosa. No sucede lo mismo, para allá voy. Mira ahora del 27 al 33. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Ve? Lo mandaron ¿qué? Como intercesor. Sí. Porque no querían seguir escuchando la voz del Padre. Él no escogió ser el intercesor, no decidió ser el mensajero. O como mi hermana dijo, el reportero, de venir a darle el reporte. Él no lo escogió. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo lo empujó. Sí. Y miren el 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién dirá que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Amén. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartaréis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis
y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jehová el Padre aquí? Ok, voy a seguir dándole mis estatutos y mis decretos, y hace bien el pueblo en decir que ellos van a obedecerlo todo. Lo que le pararon es decirle, ya no nos hablan. ¿Lo estamos entendiendo eso? Sí, O sea, que la ley de Moisés y la ley del Padre, ¿qué es? La misma. El pueblo cayó al Padre y mandó a un intercesor, mandó a una persona para que les reportara de regreso. ¿Por qué? Porque fíjense el versículo 31 lo que dijo el Padre, le dijo, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Ahí está. O sea, ¿qué fue el mismo Padre juntó todo? Todo, dice, como no me quieren oír, ahora te lo voy a decir a ti, pero tú se lo vas a ir a decir. Exacto. O sea, lo juntó todo. Es que la ley de Moisés es la misma ley de Dios. Exacto, es lo mismo. Pero el pueblo dijo, no nos sigas hablando porque vamos a morir. Entonces, esto cambia mucho de lo que nosotros hemos comprendido. Y fíjense, muchos dicen, es que es diferente. Porque en Deuteronomio 31:26, Deuteronomio 31, 26. Y dicen, ven, es que es diferente. Porque dice aquí el Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti. Ven, dice, ven, la ley de Moisés no se puso dentro del arca. Dentro del arca solamente están los 10 mandamientos. ¿Por qué se puso afuera? A ver si llegamos ahí. Si no, esa va a ser la segunda parte. Amén. ¿Por qué se puso afuera y no se puso adentro? Porque la palabra de Dios tiene su respuesta a eso. Entonces mucha gente dice, ven, es que es diferente. No, acabamos de ver evidencia de que es la misma, el mismo autor. La ley de Moisés y la ley de Dios es el mismo autor. Sí. No fue Moisés el autor. Y Moisés no escogió escribirla. El pueblo lo empujó para que Jehová se callara. Wow. Ahora vamos ahí en ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 10. ¿Está quedando claro? Sí, yo lo entiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Capítulo qué? Deuteronomio 10, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Aquí dicen, ven, es que ya ves, acabamos de leer en Deuteronomio 31:26 que el libro que se le dictó a Moisés se puso afuera, y aquí nos dice ahora en Deuteronomio 10, 4 a 5 que la ley de Dios se puso adentro del arca. Dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y mes le dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Ven, los 10 mandamientos están adentro, pero la otra ley que se les dictó a Moisés están afuera. Tienen que ser diferentes, pero acabamos de ver evidencia en la palabra de Dios que nos muestra que es lo mismo. Y si nos da la oportunidad, vamos a tener un segundo estudio de por qué se puso afuera y no adentro. Ahora, muchos dicen, es que si nosotros vamos a guardar todas las leyes que se presentan, pues eso no es realidad. Ahora, recordemos que el Señor ha dado más luz a través de toda su palabra con referencia a ciertas leyes que eran malentendidas. Los insto a que ustedes vayan y lean Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Él declaraba, vosotros habéis oído. ¿De qué se estaba refiriendo? Habéis oído, Mateo capítulo 5,
el sermón del monte cuando decía, vosotros habéis oído de Moisés decir que el que adultere tendría que morir. Pero ahora dice, ahora yo os digo que solamente con ver y desear a una mujer, vosotros estáis pecando. Y si ustedes leen todo Mateo capítulo 5, el Señor explicó lo que era su ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dañado completamente la ley y empezó a poner leyes de hombres. Y la gente del pueblo de Dios estaba tan confundida que ahora no podían caminar más de 20 pasos en el día del Shabbat, en el día del sábado, porque si no ya habían quebrantado la ley. Pero esa no era la ley de Dios. Eso fueron normas y costumbres y hábitos que el hombre pusieron en el pueblo de Dios y dañaron la hermosura, dañaron la justicia de la ley de Dios que él tenía para su pueblo. Sí. Ahora no nomás están violando con las leyes de hombres, sino que cambiaron hasta el día. O sea, cómo hay tanta confusión, precisamente porque los que predican no están predicando la palabra de Dios y la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, lo que le gusta escuchar. Eso está haciendo el pueblo en las iglesias. Están encerrados ahí siguiendo doctrinas de hombres. Yo hace rato le iba a preguntar, se me pasó. ¿Por qué el pueblo lloraba cuando escuchaba la ley? ¿De verdad lo hacían por emoción o porque de verdad estaban convencidos? Cuando hablaban, ellos entendían lo que estaba queriendo hacer el Padre en sus vidas. Porque Él dice, Él cambiaría el corazón, Él cambiaría la mentalidad. Y todo lo que ellos tal vez creían que estaba correcto, ahora el Padre les estaba diciendo no. Y eran movidos al arrepentimiento. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, muchas veces viene las lágrimas y viene el llanto. ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo de todos los pecados. Y el pueblo estaba arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque la ley les estaba señalando, diciendo, ustedes son pecadores, pero el Señor es bueno, es misericordioso y es justo y Él nos quiere perdonar. ¿Quién desea el perdón? Pues el pueblo empezaba yo quiero el perdón. Y empezaba a llorar, no de emoción, empezaba a llorar ¿de qué? De arrepentimiento y de agradecimiento porque Dios quería darles el perdón y ellos querían recibir el perdón. Porque la ley que apunta, el pecado, la ley nos salva. Vamos a ser juzgados por la ley, pero el único propósito de la ley es que señalarnos de que estamos perdidos para ir a la salvación que es ¿quién? Cristo Yeshua. Por eso el pueblo era movido a la emoción del llanto porque estaban arrepintiendo. Pero cómo no quisieron escuchar la voz de Dios. Así es, no lo quisieron. Lo mismo que sucedió en aquel tiempo está sucediendo hoy mismo. No, cállate. Mejor que venga otro y que nos hable así de chistecitos y de historiecitas y suavecitos. Muchos dicen, ay, prefiero mejor no saber. Y muchos dicen eso, prefiero mejor no saber. No vayas y preguntes, porque si preguntas ahora tengo que obedecer. Así yo he escuchado que dice gente, no, mejor ni me digas, porque si me dices y es verdad, tengo ahora que obedecer. Así me lo han dicho. No me digas porque me da miedo, mejor no. ¿Sí? Lo mismo que sucedió en aquel tiempo está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el diablo quiere quitar ¿qué? Sí, la palabra de Dios. Ahí es donde se cumple también que dice, por ignorante pecas, por ignorante te pierdes. Porque en ese momento usted dice, no, ni me digas que no quiero saber. Así es. Ok, está bien. No, pero por no querer saber, por miedo, por no tener responsabilidad ante Dios, por eso se va a perder uno. Así es. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad y cuando uno rechaza, el Señor va a decir, oye, pues si te mandé, es como eso que decía, que el hombre estaba ahogándose y le pidió a Dios, Señor, sálvame. Le mandó una barquita y dijo, no, Dios me va a salvar. Y después se fue el de la barquita y vino uno con una moto acuática y dijo, súbete. No, es que Dios me va a salvar. Y llegó un helicóptero y le bajaron la cuerda y dice, no, váyanse porque Dios me va a salvar. Pues terminó ahogándose
cuando llegó ahí al reino de los cielos, dijo, oye, pero ¿por qué no me salvas? Y dice, pues si te mandé la barquita, te mandé la moto y te mandé el helicóptero y no quisiste ser salvo. ¡Qué bárbaro! Lo mismo está sucediendo hoy en día, nos da, y nosotros no queremos ver, no queremos escuchar, no queremos seguir, no queremos obedecer. Sí, lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos un compromiso con Dios. El punto final es que la gente no quiere un compromiso. No queremos dejar lo que tenemos que nos gusta. Ahora, cuando usted se compromete con Dios, yo lo digo por experiencia, y yo creo que ustedes lo han mirado, que nos gozamos. Exacto. En vez de ser una carga, miren, nos estamos gozando. Nos encontramos más días con nuestro Creador. Nos gozamos en alabarle, nos gozamos en orar, nos gozamos en compartir la palabra, nos gozamos en estudiar la palabra. La semana pasada fuimos a compartir la palabra de Dios a un parque. ¿Y qué? ¿A poco no nos gozamos? Sí. Oramos, abrazamos, hablamos de nuestro Padre, hablamos de nuestro Dios. Amén. Se dio un estudio, se oró en grupo. Ustedes pueden mirar las fotos que están ahí en internet. Nos gozamos. Sí. Y la gente abrieron las puertas y nos gozamos. ¿Por qué? Porque ese es el gozo que Dios trae en la vida. Cuando usted no está en unión con Dios, pues dice, ay, ¿a qué voy? ¿A qué voy yo? Ay, no. Mejor que vayan esos y por eso se juntan 2, 3 personas solamente a hacer la obra misionera de una iglesia de 200, 300 miembros. ¿Por qué? Porque no han experimentado el gozo. Y el Señor lo que quiere es que experimentemos el gozo. Miren, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se los leo, ustedes lo conocen. Cuando Cristo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de qué escritura estaba hablando? Del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Y estaba hablando de qué? De los primeros 5 libros, del Torá. Lo que acabamos de ver. La pluma inspirada dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tendrá nuevamente que volver a guardar todo lo que se ha dicho del libro de Deuteronomio. Amén. Y si alguien quiere la cita, voy a ponerlo en la descripción de ahí del video, ya cuando lo subamos al internet. Pero ella dice que el pueblo de Dios del tiempo del fin tendrá que nuevamente volver a guardar lo que dice el libro de Deuteronomio. O sea que tenemos que guardar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque porque esa es la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. La justicia es que el amor de Dios. La justicia es lo correcto de Dios. La justicia es su carácter. Entonces, por eso la confusión que el enemigo ha querido venir y meter ahí la cizaña para que nosotros no prestamos atención. Mateo 22, para reafirmar lo que estamos viendo. Mateo 22. ¿Tienen calor? ¿O yo soy el que estoy bien? No, yo estoy bien. ¿También? Bueno, pues yo soy el que me está dando calor. Entonces, ¿qué va a leer el Deuteronomio 10, 4 y 5. 12 y 13? También está, pero no sé. A ver, a rato regresamos. Mateo 22, versículo 36 y 40. Este lo hemos conocido y lo hemos hablado mucho nosotros. Fíjense lo que dice aquí, ¿ok? A ver, Mateo. Mateo 22, 36 al 40. Y les voy a hacer una pregunta, fíjense. Después de leerlo. Lo tenemos, 22, 36 al 40. Dice la palabra de Dios, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley, ¿ok? La ley del Padre, la ley del Eterno. Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí viene la pregunta. ¿Qué mandamiento es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer mandamiento. El primero. ¿Está en los 10 mandamientos? Sí. A ver, ¿dónde dice? Los 10 Bueno, mandamientos. no está así como dice aquí.
Pero respetarás a los padres. Dice, no te- Primero, amar. Primero A dice, ver, la pregunta, a ver si me entendieron. amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro. Ese mandamiento, fíjense lo que dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí viene Cristo, Yeshua, y dice, el mandamiento. Cuando empieza por donde va. Ok, aquí viene el mandamiento, dice, el mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandamiento. Pero ese no está en... ¿Dónde está ese mandamiento en los 10 mandamientos? No está. No está. Pero aquí está... Pero aquí está. Pero entonces, ¿de qué estaba hablando Cristo? ¿De qué estaba hablando Yeshua? De todo lo que mandó. Pues yo creo que ahí se encierra todo. ¿De qué Lo que- estaba hablando lo que él? Los mandamientos que él dio, Y los de Moisés. y está diciendo amarás al... Ajá. Dice, fíjese, y nosotros lo hemos entendido de esta forma. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ¿qué estaba Encerrando. Yeshua? ¿Qué estaba Cristo? Jesús, ¿qué estaba Señalando. mencionando él? Que si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, estoy guardando toda la ley. Ok, pero él dijo, este es el mandamiento. Porque le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Pues ese, obedecer a Sí, pero él dijo, amarás al Señor con todo tu tu corazón. corazón. Con todo tu Ese no está en los 10 mandamientos. No. ¿Qué estaba él diciendo? Es que si yo amo a Dios... No, es que usted me está dando la explicación que nosotros todos sabemos. De esto depende toda la ley. Pero ¿de qué estaba, qué hizo referencia a él? Vamos a verlo. A ver, pues. Vamos a verlo. Vamos a ver Deuteronomio Deuteronomio. 6:5. Yo pienso que vamos a salir a donde mismo. Deuteronomio 6:5. Vamos a leer el versículo 2. O vamos a leer del 1 en adelante. Sí, venimos Para mirar el contexto. ¿Y qué es lo que Cristo estaba hablando en Mateo 22? el gran mandamiento dice. Fíjense lo que dice, pero fíjense a qué estaba citando Cristo. O sea, ¿Estaba citando la ley o estaba citando la ley de Moisés? aquí está, claro. Fíjense lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando él? ¿De la ley de qué? Que le fue dictada a Moisés. La ley de Moisés. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjense lo que dice ahora. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Cristo mencionó el gran mandamiento en Mateo 22, estaba haciendo referencia a ¿qué? A la ley de Moisés. Aquí está claro. Me miró como diciendo. A la ley de Moisés. Bueno, escrita por el Padre o mandada por el Padre. Dictada por el Padre. Él fue el reportero. Ah, ok, a la ley de Dios. A la ley de Dios, exactamente. Es que era la ley de Moisés, es la ley de Dios. Era el reportero. Es que yo quiero que nosotros pensemos por nosotros El mismos. reportero. Pero entonces, aquí está hablando, él hizo referencia a la ley que se le dictó a Moisés, o sea, que era la ley que la conocemos como la ley de Moisés. Él mismo está dando. En el 7. Pero esperen, allá vamos, allá para el 7. Pero fíjese, él dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y él hizo referencia a la ley que le dictó a Moisés.
Pero era la de él. Pues claro, es la de él, con la de él, porque hemos visto a través de la palabra de Dios que la ley de Moisés y la ley de Jehová, la ley del Padre, es la misma. ¿Qué dijo el 7? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, como quien dijo, no se olvide. Vamos a ver otro segundo testigo, Levíticos. Levíticos 19, 18. A veces decimos el gran mandamiento, pero no nos damos cuenta que el gran mandamiento no está en la ley de Dios, pero está en la ley que se le conoce como la ley de Moisés. Cristo, Yeshua, estaba haciendo referencia a la ley que se le había dictado a Moisés. ¿Qué? 19. Porque ellos se pusieron en la mente que era la ley de Moisés, pero es la ley por no de Jehová. decir la ley que Dios le dio a Moisés. Ajá, ¿Por qué no decían eso? Claro, pero esa es la ley que Cristo hizo referencia. ¿Verdad? O sea, ¿no es maravillosa la palabra de Dios? Pues Sí. sí, pero... Exacto. Sí, porque por eso es que la gente se confunde, hermana, Porque hemos por mucho nomás se enfocan en tiempo una cosita así. por mucho tiempo hemos repetido lo que otros han dicho. Sí. Y al repetir y al repetir y al repetir nos hacemos como un Se hace periquito así, como que un- repetimos lo que se dice, lo que se dice, lo que se dice, pero la palabra de Dios es clara y dice, es que el autor de la ley es Jehová, es el Eterno, es el Padre. No hay una tal diferencia. Él es el diseñador. Miren lo que dice Levítico 19, 18. 19, 18. Ajá. Y esto es donde está, ¿de qué está haciendo referencia esto? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿De qué está hablando? ¿De qué ley está hablando? Lean todo el contexto y está hablando de la ley que se le dictó a Moisés. Exacto, la misma. Por eso él dijo, este es el mayor mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo, Yeshua, estaba haciendo referencia a la ley que se le dictó a Moisés. No, pero me confundo. La hermana me confunde. A ver, Está ¿cuál es la bien, confusión, hermana, hermano? Está bien, hermana, está bien. Es la misma ley. Sí, Es la misma ley. sí. Pero se me hace que los israelitas no sé si en su mente se grababan que era la ley de Moisés en vez de decir que era la ley de No, Dios. usted sabe que el pueblo de Israel tomaba la ley de Moisés y la ley de Jehová, la ley de Dios, que era la misma. Por eso ellos hacían todo. Ellos, el enemigo vino y entonces empezó a poner más carga sobre ellos Para ir sacando para ir palabra. sacando, para ir sacando. Y le ha Y funcionado hoy bien. día, la iglesia occidental, la iglesia del occidente, que es el papado, vino, puso una religión falsa y quiso cambiar todo. Y dice, es que eso es una carga. Miren toda la carga que pusieron. Esa no es. Y empezó a cambiar. Y entonces el occidente empezó a cambiar su mentalidad y empezó a asemejarse a la iglesia del papado, que mucha liturgia y mucha cosa que se celebra hoy en día está semejante a la iglesia del occidente, que es la iglesia del papado. ¿Por qué? Porque el diablo quiso hacer una distinción para que el pueblo no fuese... De lo No, está. original sacó uno falso. Y tan claro, Es hermano. igual que el Rolex. ¿Cuál es el más fino, el Rolex o otro? ¿Cuál es el? Hay otro. Bueno, haga de cuenta que el original del Rolex, pero usted le pone una copia y un original. Usted va a decir, son lo mismo. Es igual. Destápelo. No. Ahora, si ustedes miran, porque si los dos grandes mandamientos que él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, no están escritos
en los 10 mandamientos porque son los mayores. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de tal ley a tal ley, sino que es el mismo autor, es el que dio la ley. Y nosotros, por eso nosotros tenemos que toda la palabra. Exacto, Por eso a veces nos hemos hecho selectivos. Ajá, Esto sí, esto no, aquello tampoco, y esto sí, y lo que no queremos lo guardamos en un costal y lo vamos y lo clavamos en el madero. Exacto. Dice, es que eso ya quedó clavado. Y entonces cuando la palabra de Dios dice, mi ley es esta y esta, la misma que yo le dicté a Moisés es mi ley. La ley de los 10 mandamientos es mi ley. ¿Por qué se van? Y andan ahí como locos. Sí. El problema es de que el que está enseñando como le enseñaron a él. Están siguiendo una tradición. Mire lo que decía. Le ha funcionado a Satanás porque, mira, cambió el calendario. Se llama calendario gregoriano. Y son puras fiestas paganas. Y toda la iglesia se rige por ese calendario. Pero nosotros tenemos el calendario que es bíblico. Y debemos de regirnos por ese calendario. Por eso, de que los pastores, todos los que están enseñando, no están enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque están agarrando otro tiempo y otro calendario para agradar las fiestas del mundo. Y la gente es lo que quiere guardar. Que se va a celebrar el día de esto. Del día del San Juanito. Ándale. ¡Ey, San Juanito! Para atraparnos. Porque el diablo quiere que nos perdamos. Es más, miren, vamos a Mateo 4, otro ejemplo. Otro ejemplo. Mateo 4. Cuando Cristo fue tentado, ¿qué fue lo que él usó en contra de la tentación? El escrito está. Cuando fue usado, ¿quién? Cuando fue tentado Yeshua en el desierto. Escrito está. Escrito está. ¿Y qué hizo referencia a él? Fíjense, a veces lo leemos, pero no sabemos qué hizo referencia a él. A la Torah. Pero vamos a verlo, mire. Dijo el versículo 3. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso escrito? En su palabra. ¿En dónde? Pastor, Espérenme, si él hubiera querido, Ajá. ni lo hubiera contestado. Porque si hubiera dado, y en el momento se dio cuenta que era el enemigo cuando le dijo, si eres hijo de Dios. Así es. Pero fíjese, lo que él citó es lo que muchos dicen que lo que ya está clavado. Deuteronomio 8:3. Vamos a ver. Ya me miró la hermana como diciendo, caray, espéreme. A ver. Deuteronomio 8, no pierda Mateo 4, Ajá. Deuteronomio 8 del 1 al 3. Aleluya. 8 del 1 al 3 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que es lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué estaba citando? Deuteronomio. Los mandamientos de Dios, lo que se le había dictado a quién? A Moisés. Lo que se le había dictado a Moisés. Ahora fíjense, vamos a regresar otra vez a Mateo 4, en el versículo 7. ¿Cómo es que él contestó? Mateo. Cuando fue la segunda tentación, ¿cómo contestó Cristo Yeshua? Dice, También Lucas 4:4. escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso registrado? Deuteronomio 6:16. ¿Y está hablando de qué? De la ley que se le dictó a Moisés. 6:16.
No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masha. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Amén. ¿Qué estaba hablando Cristo cuando fue tentado? Estaba hablando de todos los mandamientos que Él dio y que le dictó a Moisés para que se lo dijera a su pueblo. Y otra vez mire el 18. 18, ¿qué dice? Mire, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová tu Dios, que Jehová juró a tus padres. Ahí mismo, fíjense el versículo 13 también ahí mismo, porque ahí viene la respuesta de la tercera tentación. Sí. El 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Que es la misma respuesta que hizo la tercera tentación que se le presentó a Yeshua, a Cristo. O sea, Cristo estaba refiriendo a ¿qué? A la ley que Torah se le dio a Moisés, que es la Torah, que es toda su palabra. Y a veces nosotros mencionamos algo y decimos, es que eso ya terminó, cuando el mismo Cristo, Yeshua, lo dijo. Y lo recalcó. ¿Por qué? Porque hemos visto que la ley de Moisés, como se le conoce, es la ley del Padre. Y la ley de Dios es la ley del Padre. No hay diferencia alguna. 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice? Lo hemos mencionado muchas veces. Dice, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos que nosotros seguir? Vamos a verlo, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo que leímos en Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es 1 Corintios 11 qué? 1 Corintios 11:1. Entonces, ese es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros no estemos confundidos. Es que toda la palabra es inspirada por Dios. El hombre, el diablo ha querido decir, es que esto ya no y esto sí. Esto sí es inspirado y esto no es inspirado. Caray, espérenme. Cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo lo mismo que el pueblo dijo cuando Dios les estaba hablando por su propia voz. Cállate, 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 no me digas. No queremos hablar. No me hables. No me hables. Mejor quédate callado. Qué tremendo, ¿Quedó claro? Tenemos un enemigo muy astuto, pastor. Muy astuto. ¿Por qué? Porque qué bárbaro. Oiga, de cualquier manera nos quiere. Del original sacó una copia. Ahora, el problema es que muchos de nosotros nos hemos hecho periquitos. Repetimos y repetimos y repetimos algo que la Biblia no quiere decir. Exacto. Decimos, es que eso ya fue clavado. Caray, pues ya miramos que no fue clavado. Es que esa es la ley de Moisés. Ya miramos que la ley de Moisés es la ley de Jehová. Y por eso está toda la confusión. Por eso el pueblo de Dios está confundido. Y por eso es infiel. Y por eso traen al mundo, en vez de traer las cosas de Dios, traen cada vez al mundo y el mundo y el mundo, porque dicen, es que ese es exagerar. Es que eso es. No, oiga, a mí no se me ha hecho carga alguna ser fiel a Dios. No. Al contrario, me he gozado. Se goza uno. Nos gozamos. Y todos los días siempre te está enseñando algo. Si nosotros pudiéramos, hermana, si yo fuera por mí, mire, todos los días tendríamos reunión para alabar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Todos los días. Claro, lo tenemos que hacer personalmente también. Claro. Y creo que cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Pero yo me gozo en reunirme con ustedes. Me gozo escuchar cuando el hermano habla, cuando Manuelito habla, cuando Dante habla, cuando ustedes hablan. Me gozo, porque ese es el gozo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Que tenemos errores, que dificultades, que cantinfleamos, que no hablamos bien, que este y que el otro. Ese ya es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero nos gozamos. Sí. Que el estar en nuestro Dios es un gozo. Amén. Ahora, la segunda parte de este tema es por qué
se puso afuera y por qué se puso adentro. La ley de Dios se puso adentro y por qué la ley que se le dictó a Moisés se puso afuera. Ahí Eso está el tiene, secreto. eso tiene una una Para que no se nos explicación olvide. maravillosa. Y está explicada con la palabra de Dios. Porque nosotros decimos, es que es diferente. No, no es diferente. Es la misma. Eso lo vamos a dejar para otro estudio. Amantísimo Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por estar con nosotros, por cuidarnos y por guiarnos en tu estudio, Señor. Gracias, Señor, por todo. Síguenos bendiciéndonos en este tu día santo. Sé con aquellos que no pudieron venir hoy en día y que, Señor, que en su lecho de enfermedad o en su necesidad, tú puedas tocarlo en esta hora y que ellos puedan sentir tu mano redentora en cada uno de ellos para que ellos puedan sentir tu presencia y puedan sentir tu alivio. Señor, síguenos guiando en tu estudio en todo momento. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. 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 Aleluya.